Esperando en el Señor se encuentre bien. Y vamos a dar continuidad a nuestro servicio con lo de la palabra del Señor. No sin antes decirles que este es nuestro tema último de esta miniserie que le titulamos Libres de las acechanzas, ¿sí? El tema número 6 que le titulé Dios nos ha dado autoridad. El texto base que vamos a estudiar, mis hermanos, es Lucas 10, 19. En lo que usted lo busca, yo le doy una breve introducción. El contexto, mis hermanos, de esta historia comienza en este mismo capítulo 10, versículos 1 al 16. Cuando Jesús envía a sus discípulos en una misión, ahí es donde inicia esto. Y Jesús les dijo que los enviaría como corderos en medio de lobos, ¿sí? Y la misión consistía, mis hermanos, en enviar obreros a su mies y después de darles una serie de instrucciones que tenían que seguir al pie de la letra a los discípulos. Desde luego que lo hicieron de esa manera, ¿verdad? Y tal y como el Señor les dijo, ¿verdad? El Señor Jesús les había dicho que hicieran. Entonces ellos, como obedecieron, regresaron gozosos. Y es aquí, mis hermanos, donde da inicio nuestro tema de hoy. Lucas 10, 19, ¿lo tiene? Lucas 10, 19 dice: He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué le parece si hacemos una oración para iniciar? Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche por el privilegio que nos das de reunirnos una vez más, Señor, delante de tu presencia. Porque aquí es el hombre, Señor, para que tengas memoria de él. Y aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por eso no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, no temeremos, Señor. Y nosotros estaremos quietos y conoceremos que tú eres Dios. Y serás exaltado, Señor, entre las naciones, enaltecido serás en la tierra. Porque tú eres Jehová de los ejércitos, que estás con nosotros. Tú eres nuestro refugio, tú eres el Dios de Israel. Te bendecimos y te exaltamos a ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. La pregunta con la que yo quiero comenzar ese tema, mis hermanos, es: ¿por qué los discípulos regresaron con Jesús gozosos? ¿Por qué? Mire, vayamos al versículo 17 para leer esta historia. Lucas 10, 17, ¿lo tiene? Dice Lucas 10, 17: volvieron los 70 con gozo. O sea, Jesús mandó 70 discípulos a hacer unas tareas que ya le mencioné ahí en los versículos 1 en adelante del capítulo 10. Y ellos, cuando regresaron de hacer esas tareas, regresaron con gozo. Entonces la pregunta es: ¿por qué regresaron con gozo? Una, mis hermanos, fue porque los corderos que habían sido enviados en medio de lobos, ninguno fue devorado. Y ese era un motivo de gozo, ¿verdad? Entonces este había sido un gran día para ellos. Los discípulos y seguidores de Jesús soportaron su parte de confusión y dificultades, la soportaron, ¿verdad? O sea, no se dejaron vencer por el enemigo, pero también disfrutaron de algunas maravillosas bendiciones de servicio efectivo. Entonces esta fue la causa de su gozo, mis hermanos. Continúa diciendo el versículo 17, dice ahí que regresaron gozosos diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Si observamos cuidadosamente, mis hermanos, el contexto de esta historia, y si observamos cuidadosamente a las instrucciones que Jesús dio a estos 70, allí en Lucas 10, versículos 8 y 9, nos muestra
esta porción de la Biblia nos muestra que Jesús no nos había comisionado originalmente para echar fuera demonios, ¿sí? Como lo hizo en más atrás en los versículos 9, en el capítulo 9, versículo 1 y 2. Pero veamos los versículos aquí, esos que le estoy mencionando de Lucas 10, 8 y 9, para que veamos que la instrucción no fue que echaran fuera demonios, ¿sí? ¿Lo tiene? Lucas 10, 8. Dice Lucas 10, 8, en cualquier ciudad donde entréis, y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y versículo 9 dice, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Y si usted continúa leyendo versículos adelante y versículos atrás, en ningún lado va a usted ver que Jesús les dijo, vayan y echen fuera demonios. ¿Verdad que no? En estos dos versículos que acabamos de leer, mis hermanos, no se ve que Jesús les mencionara sobre echar fuera demonios. Por lo tanto, mis hermanos, podemos considerar esto como una bendición inesperada del ministerio de los discípulos, ¿sí? Fue algo inesperado el echar fuera demonios. Estos 70, mis hermanos, estos 70 discípulos aprendieron y nos mostraron que cuando hacemos, que cuando obedecemos lo que Jesús nos dice que hagamos, podemos anticipar, mis hermanos, que Él, es decir, Jesús, nos bendecirá de maneras más allá, mis hermanos, de nuestras expectativas, ¿sí? Cuando obedecemos y cuando hacemos lo que Dios nos dice, ¿sí? Otra cosa que hay que recalcar en este asunto es que los discípulos, mis hermanos, le dieron todo el crédito de lo que hacían a Jesús, porque dijeron en tu nombre. ¿Sí lo está leyendo ahí? Y ellos sabían que el poder y la autoridad de Jesús, mis hermanos, ¿verdad? Ellos sabían y conocían el poder y la autoridad de Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, nosotros también debemos de asegurarnos de confiar, no en números, no en organizaciones, sino en el nombre de Jesús. ¿Sí o no, mis hermanos? Usándolo no como un conjuro, no como algo mágico, sino usándolo, el nombre de Jesús, como su poder viviente y ascendente sobre la tierra. Amén. Ahora, el éxito de estos discípulos, mis hermanos comisionados, especialmente su autoridad sobre los espíritus demoníacos, causó que Jesús hablara de la caída de Satanás, ¿sí? Cuando cayó tan rápido y dramático como un rayo. Eso usted ahí lo va a ver en Lucas 10, versículo 18, vea lo que Jesús les dijo cuando estos discípulos regresaron gozosos diciendo que aún hasta los demonios se les sujetaban. ¿Y qué fue lo que les dijo Jesús? Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. La Biblia, mis hermanos, en realidad menciona 4 caídas de Satanás. La primera caída fue de glorificado a profano. Y eso usted lo encuentra en Ezequiel 28, versículo 14. Vaya por favor ahí conmigo, Ezequiel 28, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice, tú querubín, grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Esa fue la primera caída, mis hermanos. La segunda caída que menciona la Biblia que tuvo Satanás fue de tener acceso al cielo, como menciona Job 1:2, Primera de Reyes 22:21, Zacarías 3:1, de tener acceso al cielo, mis hermanos, a la restricción a la tierra.
o sea, del cielo a la tierra. Vaya por favor a Apocalipsis 12:9. Apocalipsis 12:9. Porque estamos hablando de que Jesús vio caer como un rayo a Satanás, ¿no? Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña, recalco eso, engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Según Job, mis hermanos, capítulo 1, versículo 12, primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 21, y Zacarías 3, verso 1, Satanás todavía tiene acceso al cielo, según estos párrafos de la Biblia. Sin embargo, mis hermanos, el éxito de los discípulos contra los espíritus demoníacos fue confirmación, mis hermanos, de que Satanás había caído de su lugar de autoridad y de poder, ¿sí? Y aunque todavía es poderoso, está en un lugar inferior. Ahorita le voy a explicar, porque aquí surge una pregunta: ¿tiene Satanás aún acceso al cielo? ¿Usted qué dice? ¿Usted qué cree? Según la Biblia, sí, ¿verdad? Satanás fue originalmente uno de los ángeles santos de Dios. Sin embargo, se rebeló en contra de Dios y fue expulsado del cielo por andar de rebelde, ¿verdad? Tal y como lo vemos en el versículo de Lucas 10:18. Esa fue la primera etapa de su sentencia. El reino de Satanás, mis hermanos, fue derrotado en la cruz. ¿Cuántos lo saben? Porque dice que exhibió en esa cruz, que Jesús exhibió en esa cruz a principados, ¿verdad? Los exhibió públicamente. Y Juan 12, verso 31, vaya por favor al Evangelio de Juan, para que veamos cómo Satanás fue derrotado en la cruz. Juan 12:31. ¿Lo tiene? Juan 12:31 dice: y ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32 dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Luego, mis hermanos, él estará, hablando del enemigo de Satanás, él estará atado en el abismo por 1000 años. Eso es lo que menciona Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Y después será arrojado al lago de fuego por toda la eternidad. Eso lo menciona Apocalipsis 20:10. Hasta que se dé su sentencia final, mis hermanos, Satanás es el príncipe de este mundo, ¿sí? Sigue siendo el príncipe de este mundo. Eso es lo que menciona el versículo que acabamos de leer, ¿verdad? Y también está en Juan 14:30. Y aunque parece, mis hermanos, que él todavía tiene acceso restringido a lugares o a los lugares celestiales, en Job 1:6, Satanás está en la presencia de Dios. Y hay, mis hermanos, una situación similar también en Segunda de Crónicas, capítulo 18, váyalo buscando, versículo 18. Segundo libro de Crónicas, 18:18, que involucra aquí, mis hermanos, a un espíritu mentiroso, ¿sí? Segunda de Crónicas 18:18. ¿Ya lo tiene? Dice Segunda de Crónicas 18:18. Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová. Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga de Ramot de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. O sea que había una discusión, ¿no? Todos estaban opinando.
Pero de repente vea lo que dice en el versículo 20. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo, ¿qué dijo? Yo le induciré. Y Jehová le dijo, ¿de qué modo? Y él dijo, saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo, tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. Ahora yo le hago una pregunta, mi hermano. Está diciendo que seré un espíritu de mentira. ¿Quién es el padre de la mentira? ¿Ah? El diablo, Satanás, ¿verdad? Satanás, mis hermanos. Satanás, mis hermanos, viene y nos engaña con sus mentiras, logrando así sacarnos del propósito que Dios tenía para nosotros. ¿Sí? Ahora, puesto que Dios es santo, mis hermanos, y absolutamente sin pecado, es lo que dice Isaías 6:3. Y puesto que ni siquiera mira la maldad nuestro Dios, ¿verdad? ¿Cómo puede entonces Satanás entrar en el cielo? Esa sería una buena pregunta. Entonces, ¿cómo Satanás entra al cielo? Si Dios no puede ver algo impuro, si Él es santo. La respuesta, mis hermanos, involucra a la soberanía restringida del pecado. En Job 1, mis hermanos, Satanás se presentó delante de Dios, para que lo vaya buscando. Job 1. Se presentó delante de Dios para dar cuenta de sí mismo. Y Dios inició la reunión, mis hermanos. Dios fue el que tomó la iniciativa, lideró los procedimientos y se mantuvo en control absoluto. Fue Dios, mis hermanos. Vea Job 1:7, por favor. Job 1:7. ¿Lo tiene? Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? ¿Quién le preguntó a quién? Dios le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y el resultado aquí, mis hermanos, radicó en que el poder de Satanás fue limitado. Vaya al versículo 12 de mismo Job 1. Ese fue el resultado. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. ¿Sí? Y Dios fue glorificado, mis hermanos. Vaya al versículo 20 de Job 1. ¿Qué dice ahí? Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová Dios y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Lo que vemos aquí, mis hermanos, es que Satanás le da permiso Dios le da permiso a Satanás, ¿verdad? Para que Él nos pruebe, para que Él nos tiente, para probar nuestro corazón, mis hermanos. Si hay integridad, si hay rectitud delante de Él. ¿Sí? Porque ¿qué fue lo que le dijo Satanás? Nomás permíteme. Tú te dices, sí, Job, sí, mi hijo obediente y mi hijo no sé qué. Pero mira, nomás quítale todo lo que le has dado. Quítale las bendiciones, ¿verdad? Quítale esto y el otro, empezó a decir, ¿no? Y Dios le dio permiso, pero solamente le dijo, no toques su vida. Entonces Job empezó a perder a sus hijos, sus propiedades. Usted sabe la historia, ¿no? Usted conoce la historia. Y luego le vino una enfermedad, mis hermanos, ¿verdad? Y luego la mujer le dice, ya, o sea, ya, reniega de Dios y muérete. Imagínense, ¿no? Yo creo que esa fue la prueba más grande, ¿no? Pero él en lugar de renegar de Dios, le dio gloria, mis hermanos. Le glorificó. ¿Por qué? Porque en el corazón de Job había rectitud, había amor por Dios, aún a pesar de las circunstancias adversas. ¿Y cuántos de nosotros renegamos de Dios cuando vienen pequeñas pruebas a nuestras vidas? Y no, ahí está, Señor, yo que soy tu hijo, ¿por qué no me ayudas? ¿No? Comenzamos a reclamarle al Señor. El Señor tiene el control de todas las cosas, mis hermanos. Y lo que te pase a ti, mi hermano,
es porque Dios lo permite. ¿Con qué propósito? Solamente Dios sabe. Algunos es para que madures en la fe, otros para que crezcas, ¿verdad? En conocimiento, en fe, ¿verdad? No sé, Dios sabe por qué lo hace. Entonces aquí, mis hermanos, hay algunos otros hechos para tener en cuenta, ¿no? Entonces Satanás, mis hermanos, no tiene libre acceso a la presencia de Dios. Él es convocado por Dios, ¿sí? En eso debemos dejarlo claro. Las visitas son temporales solamente, ¿sí? Su momento delante del trono de Dios es limitado. La pureza del cielo de ninguna manera se mancha por la breve presencia, mis hermanos, de un ser pecaminoso. Y el acceso de Satanás solo se concede con anterioridad a la sentencia definitiva. Es decir, que el quien decide eso es Dios, ¿sí? Entonces, cuando decimos Dios no puede permitir pecado en el cielo, sencillamente, mis hermanos, queremos decir que Dios no puede permitir que los seres humanos que se encuentran todavía en su pecado vivan en su presencia, ¿sí? Pero es posible, mis hermanos, que Dios le ordene a un ser pecaminoso a que permanezca temporalmente en su presencia con el propósito de encargarle algo. Ahí te encargo a mi hijo Isidro. Tú lo ves que se porta bien. Ahí ve. Ay, Isidro. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Pedro, Satanás me está pidiendo zarandear tu alma. Date una zarandeadita. Y me pidió permiso y se lo he dado. Y vaya que le dio una buena zarandeada, ¿sí o no? ¿No vino la prueba de fuego y lo negó? Y luego vienen las pruebas de fuego en nuestras vidas. ¿Y qué pasa, mis hermanos? Negamos a Dios. Negamos que somos cristianos, ¿verdad? Con nuestros hechos, con nuestra vida. ¿Sí o no, mis hermanos? Entonces, la santidad, mis hermanos, de Dios finalmente consumirá todo pecado. Amén. Tercer caída, mis hermanos, de Satanás mencionada en la Biblia. La tercera caída fue desde la tierra a la esclavitud en el abismo por 1000 años. Apocalipsis 21, acompáñenme por favor. Si no, yo se lo leo. Dice Apocalipsis 21, vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo, y Satanás, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no, ¿qué? Para que no engañase. ¿Por qué? Porque esa era su especialidad, es la especialidad de Satanás. ¿Cuál? Engañar. Esa es su especialidad, mis hermanos. Y muchos caemos en el engaño, caemos en su engaño. Entonces dice aquí que lo encerró y le puso sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Esa es la tercera caída. La cuarta caída, mis hermanos, que la Biblia menciona que tuvo Satanás fue desde el pozo al lago de fuego. Apocalipsis 20:10. Nomás ahí acompáñenme en el versículo 10. Dice, y el diablo, ¿que qué? Que los engañaba. Qué diablo tan engañador, ¿verdad? Fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Pero en este versículo, mis hermanos, que estamos viendo ahorita, que es de Lucas 10:18, Jesús de lo que está hablando es de la primer caída de Satanás. Jesús fue testigo y él vio cuando Satanás cayó del cielo a la tierra, mis hermanos, ¿sí? No quiere decir, mis hermanos, entonces, que la caída de Satanás, cuando cayó del cielo, su caída fue tan dramática. O sea, es lo que quería decir Jesús, ¿no? Que la caída que tuvo Jesús del cielo a la tierra fue tan dramática y repentina como un rayo. Así, ¿sí? ¿Ha visto caer un rayo? ¿O nomás ve así de repente? ¿Alguien ha visto caer un rayo? Que de repente se ¡pum! Y truena y ahí cerca te cae, ¿no? O sea, ni lo esperas, ¿no? De repente se ve el brillo y de repente cae, ¿sí o no?
Pues así cayó Satanás. Dice Isaías 14, hablando de esta caída dramática, ¿no? que tuvo Satanás. Isaías 14:12, por favor. Isaías 14:12. Isaías 14:12. Estamos hablando de la caída de Satanás, ¿sí? Dice ahí, ¿cómo caíste del cielo? ¿Ya vio? Así cayó del cielo, ¿no? ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, ¿qué le dijo aquí el escritor? ¿Qué es lo que decía? Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces, mis hermanos, la caída de Satanás fue el juicio inmediato sobre ese espíritu rebelde, ¿sí? Y aunque no un juicio completo, porque él aún sigue esperando ese juicio, ¿sí? El juicio final. Y cada vez que el reino de Jesús, mis hermanos, se presenta en verdad y poder, cada vez que el reino de Jesús se presenta en verdad y poder, es como otro juicio sobre Satanás, mis hermanos, y todos los que comparten su espíritu rebelde. Entonces, ¿dónde se predica el evangelio? En donde se predica el evangelio, mis hermanos, con poder divino, Satanás desciende de su trono en corazones y en mentes humanas, tan rápido como el rayo, y cae del cielo. Y cuando vemos su reino agitado, mis hermanos, entonces, al igual que Jesús, nos regocijamos en el Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Al recordar la caída de Satanás, mis hermanos, Jesús también les advirtió a los discípulos que tuvieran cuidado con su orgullo. Les dijo, yo vi a Satanás caer. Eso se refería. Yo vi a Satanás caer. ¿Por qué cayó Satanás del cielo? Por su orgullo. ¿Sí? Después de todo, si Satanás pudo caer como un rayo desde su lugar alto de su estatus espiritual y de sus privilegios, a ellos también les podía pasar. ¿Sí o no? A nosotros también nos puede pasar, mis hermanos. Por eso dice la palabra que aquel que esté firme, mire que no caiga. Porque a nosotros nos puede pasar. Porque también el orgullo nos puede ganar y nos puede vencer. ¿Sí? Y sabe, mi hermano, el orgullo que proviene de un corazón que no es íntegro delante de Dios es lo que hace caer al hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vemos que Dios comienza a usarnos y creemos que somos nosotros, que es por nosotros que el hermanito o la hermanita sanó. No, es que yo oré y puse mis manos y sanó. No, es que yo oré y no, se convirtió. Ah, sí, fue porque tú oraste. No te la creas, hermano, ¿eh? Acuérdense que Dios usó un burro para entrar a Jerusalén. Y Dios usa un burro. ¿Cuántos burritos hay aquí? Uno nomás. No. Los demás no, los demás son caballos árabes, ¿verdad? De pura sangre, dice acá. Caballo pura sangre. Entonces, Dios comienza a usarnos, mis hermanos, y nos creemos que somos, que es por nosotros, ¿verdad? Y no es así, mis hermanos. Nosotros lo que hacemos y somos es gracias a ¿quién? A Él. Nosotros, mis hermanos, somos polvo, somos su creación, no somos nada. Eso es verdad. En la obra, mis hermanos, siempre se esconde este peligro de glorificación propia. Siempre está ese peligro latente. Tenemos que tener cuidado. ¿Sí? Versículo 19, mis hermanos, de Lucas 10. Dice, he aquí, os doy potestad. Esta palabra, mis hermanos, potestad, significa les doy autoridad. Eso significa, les doy autoridad. ¿Sí? Les doy el derecho, les doy la autoridad. El Señor nos ha dado autoridad, mis hermanos, sobre el enemigo.
¿Cuántos dicen amén? Y a mayor santidad, mayor autoridad, mis hermanos. ¿No crees que Dios te da así la santidad? Ahí te va la autoridad. ¿No crees que Dios te dice, ahí te va la autoridad? Tú la tomas y dices, ahora sí. No, para que Dios te dé la autoridad, tienes que vivir en santidad. A mayor santidad, mayor autoridad. Si queremos tener autoridad, mis hermanos, ¿cuántos quieren tener autoridad de Dios? Levante su mano. Uy, nadie, poquitos. Si queremos tener autoridad, mis hermanos, tenemos que separarnos del mundo, ¿sí o no? Apartarnos, mis hermanos, de todo el mal. Tenemos que hacer eso, ¿sí? Jesús, mis hermanos, nos ha dado autoridad. ¿De qué? ¿De qué nos ha dado Jesús autoridad? Ahí dice el mismo versículo. ¿De qué? De hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y esta palabra, mis hermanos, hollar, tiene un significado, significa esta palabra pisotear algo, ¿sí? Es pisotearlo como comprimirlo con los pies, fuertemente hasta dejarlo hundido. Yo creo que de aquí es donde sacan, te piso, Satanás, pero no se vaya por ese lado, no es por ahí. Pero la palabra hollar, eso significa pisotear algo, ¿sí? Así como cuando Jesús dice que le pisó la cabeza a la serpiente, ¿no? Así. Entonces, esto significa hollar, significa que es pisotear algo de manera intencional con el fin de aniquilarlo, ¿sí? Y debido a que Satanás, mis hermanos, había caído y los discípulos eran mensajeros de Jesús y su reino, pues los discípulos disfrutaron del poder superior de Dios sobre Satanás. ¿Cuántos disfrutan de esto? ¿O les gustaría disfrutar de esto? Este verbo, mis hermanos, hollar, se utiliza para referirse a lo que hay que hacer cuando un hijo de Dios se enfrenta con el enemigo o es tentado por él, ¿sí? Es decir, se requiere carácter, mis hermanos, para enfrentarse al enemigo, ¿sí? Y en este caso la Biblia se refiere ¿a quién? ¿A quién se refiere la Biblia? A Satanás. Un cristiano, mis hermanos, no solo está autorizado para defenderse, sino que es su deber hacerlo a través de la fortaleza de Dios, mis hermanos, ¿sí? ¿Cómo podemos hacerlo? Tal y como Jesús lo hizo. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por 40 días y 40 noches, ¿verdad? Y llegó Satanás y lo tentó. ¿Y qué fue lo que hizo Jesús para poder evitar o tomar esa fortaleza? ¿Qué fue lo que hizo Jesús? ¿Qué fue, mis hermanos? Él dijo, escrito está, ¿verdad? Escrito está. Es lo que tenemos que hacer. Decirle, escrito está, ¿sí? Y esa es la manera en cómo podemos resistir. Esa es la manera en la que podemos fortalecernos. Es decir, mis hermanos, que debemos estar preparados con las escrituras. Qué tremendo, ¿no? Entonces, si te atreves a vivir en Cristo resucitado, compartes su imperio y todos los frutos de su victoria sobre Satanás. Y luego continúa, dice, y nada nos dañará. Y cuando dice que nada, es nada. Está hablando de algo espiritual, mis hermanos. Satanás no puede dañarnos espiritualmente a menos que cooperemos con él, ¿sí? Mire, vaya a Romanos 16, 19, por favor. Romanos 16, 19. ¿Lo tiene? Dice, porque vuestra obediencia, ahí está, ¿verdad? Está clarito ahí, dice, porque por vuestra obediencia, a ver, digan todos obediencia, ha venido a ser notoria a todos, ¿ya ven? Aquel que obedece se nota, también se nota al que no obedece, ¿sí o no? Se nota. Dice, así que me gozo de vosotros, dice Pablo, pero quiero que sean sabios para el bien e ingenuos para el mal. El Dios de paz aplastará en breve ¿a quién?
Entonces, ¿quién es quien aplasta a Satanás? No somos nosotros, ¿verdad que no? Es Dios. Dice, bajo vuestros pies. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Todos los siervos, mis hermanos de Dios, estamos protegidos. Hemos recibido inmunidad contra el daño que el enemigo pudiera hacernos, al menos de que Dios lo permita. ¿Sí? La clave, mis hermanos, aquí para recibir esa inmunidad es la obediencia, que es notoria. El versículo que acabamos de leer de Romanos 16-19 dice que la obediencia fue notoria. Y como ellos obedecieron y era notoria la obediencia, pues dice ahí en el versículo 20 que Dios aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No somos nosotros. Bueno, es la obediencia que tenemos a Dios, pero es Dios. A través de esa obediencia que hacemos, que le damos, quien aplasta a Satanás. Amén, mis hermanos. Pero cuando nosotros usurpamos esta autoridad, es decir, cuando tomamos la autoridad que no se nos fue dada, que no se nos fue delegada, y si estamos caminando, mis hermanos, en desobediencia, y nuestra vida no es de santidad, puede suceder lo siguiente. Vaya por favor al libro de los Hechos, en el capítulo 19, versículo 13. Y vamos a ver esa historia de aquellas, era un grupo de personas que quisieron usurpar esta autoridad. Hechos 19:13, ¿lo tiene? Dice Hechos 19:13, pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, ¿qué dice ahí? Intentaron, buen intento, ¿verdad? Intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. O sea, no conocían a Jesús. Habían oído hablar de Jesús de alguien más. Pablo, el que conjura a Pablo, yo les invoco, ¿verdad? Dice ahí, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos, dice ahí en el versículo 14, de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que decían esto. Y versículo 15 dice, pero respondiendo el espíritu malo dijo lo siguiente, vea lo que dijo, a Jesús conozco. Mire, Satanás conoce bien a Jesús y le tiene miedo. Y si usted tiene a Jesús en su vida, él a quien ve es a Jesús en su vida, no es a usted. ¿Por qué? Porque mire lo que va a pasar aquí. Dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes qué? ¿Ustedes quiénes son? ¿Ustedes qué? Así le hicieron, Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, un solo hombre que tiene un espíritu malo, o sea, dominó a varios hombres, porque dice que había algunos, ¿verdad? O sea, habla de varios, no dice cuántos eran. Quizá eran 10, quizá eran 8, 5, qué sé yo. Pero era un grupo, ¿sí? Y a todos los dominó este endemoniado. Dice, y dominándolos pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso. ¿Sabe una cosa, mi hermano? Si usted usurpa, si usted toma una autoridad que no le fue delegada y usted se enfrenta al enemigo, créame que el enemigo lo va a avergonzar. Se lo digo en serio. Aquí les pasó a estos hombres, fueron avergonzados, los correteó, les quitó las ropas, los desnudó completamente y así iban corriendo por las calles. Sí, y luego aparte fueron heridos, fueron golpeados. Dice aquí que fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos y era magnificado el nombre de Jesús. Ahora, ¿qué se logró aquí con todo esto? Que el nombre del Señor Jesús fuera magnificado. ¿Se fija? Todo lo que pasó para que el nombre de Jesús fuera magnificado.
¿Sí? Mateo 17, mis hermanos, versículos 14 a 21, yo se lo menciono nada más para que lo vaya buscando. La Biblia menciona en estos versículos de Mateo 7, versículo 14, verso 21, la Biblia menciona que los discípulos no pudieron echar fuera a un demonio. ¿Sí? Eso es lo que menciona. Ahora, ¿qué habrá sucedido, mis hermanos? ¿Qué fue lo que pasó? Ya vimos que en este evangelio de Lucas que los discípulos regresaron gozosos porque aún los demonios se les sujetaban. ¿Sí o no? Pero aquí en Mateo 17, versículos 14 al 21, no pudieron echar fuera un demonio. Vea por favor ahí la historia en Mateo 17, versículo 14. ¿Lo tiene? Dice: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 dice: y respondiendo Jesús al demonio, y reprendió Jesús al demonio, ¿se fija? El cual salió del muchacho y éste se quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué? ¿Qué les contestó Jesús en el versículo 20, mis hermanos? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. ¿Sí? Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, y de ahí surge esta, ¿verdad? Si tuvieres fe como un grano de mostaza, les dijo el Señor, ¿verdad? Diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y pasará, y nada os será imposible. Nada, mis hermanos, nada, ni aún enfrentarse a los demonios. Pero este género dice: no sale sino con oración y ayuno. Y muchos de nosotros ni oramos siquiera por los alimentos que Dios ha puesto en nuestra mesa. Mucho menos oramos y ni le damos gracias al Señor por un día más. ¿Verdad? Si es el diablo, dígale que no estoy. Esta misma historia, mis hermanos, es un paralelo que se encuentra, esta historia que acabamos de ver de Mateo, es un paralelo que se encuentra en el Evangelio de Lucas 9. O sea, regrese al Evangelio de Lucas. Ese es el contexto de toda esta historia, mis hermanos. Lucas 9, versículos 37 al 43. Jesús, cuando vio que no pudieron echar fuera al demonio, les dijo: generación incrédula y perversa, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Mas ellos preguntaron: ¿por qué no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta de Jesús fue que por su poca fe. ¿Sí o no? Eso ya lo vimos, ¿verdad? Le repito, Lucas 9, versículos 37 al 43. Es la historia paralela de Mateo 17. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes: ¿por qué Jesús les dijo esto? ¿Por qué les dijo por vuestra poca fe? ¿Por qué les dijo esto, mis hermanos? ¿Usted sabe por qué les dijo Jesús por vuestra poca fe? Mire, les dijo esto porque en los versículos de Lucas 9, 1 y 2, Jesús ya les había dado la autoridad sobre los demonios. ¿Sí? Pero no creyeron, mis hermanos. Tomaron a la ligera la autoridad que Jesús les estaba delegando. Mire, vaya por favor, veamos ahí a Lucas 9, versículo 1. Lucas 9, 1, ¿lo tiene? Ahí está cerquita nomás, dele vueltita ahí. ¿Ya lo tiene? Lucas 9, 1, ¿qué dice? Habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿qué dice ahí? Les dio poder y autoridad. Les dio poder y autoridad ¿sobre qué? Sobre los demonios. Ahí está. ¿Sí? Les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. ¿Sí? Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar
a los enfermos. Mire, no es casualidad, mis hermanos, que en los versículos que vimos de Lucas 10, de Lucas 10, sí, en los primeros versículos donde Jesús les dice que vayan por las aldeas y que sanen, no es casualidad que Jesús les haya dicho solamente eso, porque ya les había dado la autoridad, ¿verdad? Ya les había dado la autoridad sobre el enemigo. Entonces los envió, dice aquí, y les dio autoridad sobre los demonios y para sanar enfermedades. Pero antes de ir a las aldeas, o sea, se les presentó una necesidad con un hombre y su hijo. Y no pudieron, o sea, les sirvió de entrenamiento, mis hermanos. Lo que Jesús ya les había dado, lo que Jesús ya les había delegado, que lo habían tomado a la ligera y que no habían creído, cuando se les presenta ¿cómo se dice? La oportunidad de hacer efectiva la enseñanza que Jesús les estaba dando, no creyeron y no pudieron sacar o echar fuera un demonio, porque no tenían fe, porque no habían creído que Jesús les había dado toda la autoridad. Y Jesús, mis hermanos, quiere que nosotros creamos que Él nos ha dado la autoridad. Él nos ha dado la autoridad, mis hermanos. Pero claro, hay requisitos, ¿verdad? Tenemos que vivir en santidad. ¿Sí? Tenemos que orar, tenemos que ayunar. Por eso les dijo Jesús, esta generación no sale sino con oro y ayuno, con ayuno y oración, ¿verdad? Separarte del mundo. Entonces ellos, mis hermanos, no habían creído esto. Y otro versículo paralelo a este versículo de Lucas 10:19 que estamos estudiando es el Salmo 91:13, mis hermanos. Salmo 91:13. ¿Lo tiene? Dice el Salmo 91:13: sobre el león y el aspid pisarás. Y otra vez viene la palabra, hollarás al cachorro de león y al dragón. Versículo 14 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Esta promesa, mis hermanos, se refiere a los males en los que la letalidad del pecado se concentra contra nuestros corazones. Es decir, los malos pensamientos, los hechos, las palabras, hábitos, mis hermanos, que asaltan y hieren nuestra alma. Esto se refiere. El león, mis hermanos, es ese pecado interior, es ese impulso y tentación especial que tiene más poder contra ti. ¿Sí? Tiene más poder, una tentación, un impulso, un pecado interior. Ese es el león. ¿Sí? Es el vicio favorito contra el que eres más débil. Ya sea el celular, porque el celular también es vicio. La televisión es vicio. El vino, el cigarro, la droga, qué sé yo, qué vicio tengas. Pero el vicio favorito contra el que eres más débil, ¿verdad? Ese es el león, mis hermanos. Y vaya que ninguno de nosotros elude la pregunta trascendental, ¿verdad? Hay una pregunta muy trascendental. ¿Cuál es esta pregunta? ¿Estás o no estás luchando? ¿Cuántos están luchando? Todos los días. Todos los días tenemos luchas, ¿sí o no? ¿Has vencido o no has conquistado el pecado que más fácilmente te acosa? ¿Lo has vencido? ¿Has conquistado? ¿O sigues ahí siendo, ¿cómo se dice? Esclavo. O esa tentación o ese pecado te sigue esclavizando y no has podido ser libre. Debemos de enfrentarnos, mis hermanos, de una buena vez, ¿verdad? Al león que allí está acechando. Tenemos que enfrentar a ese león. Debemos de desechar por completo, mis hermanos, la fantasía de que puedes permanecer allí sin destruirte, que el león puede estar ahí sin destruirte, ¿eh? Mira, el león, tarde que temprano, te va a comer.
Si no, pregúntenle a los domadores de los zoológicos, en algunos zoológicos. Es más, en los eventos de Las Vegas también se ha dado, mis hermanos, que el domador de leones es atacado por el mismo león. ¿Sí o no? Y hasta se hace viral el video por Tuyu. ¿Sí? Se los comen. Y piensan que, es que yo lo crié desde chiquito, yo lo formé, yo lo eduqué, yo lo entrené, pero sigue siendo un león. Así que si tú crees que teniendo ese león ahí en tu corazón y lo puedes domar, estás equivocado, porque tarde que temprano ese león puede destruirte. ¿Sí? Y nada te salvará si no luchas con todas tus fuerzas reunidas por la gracia y la oración. ¿Sí? Y por último, mis hermanos, para que tales pensamientos no tienten a nadie a la desesperación, permítame agregar de inmediato que nunca es demasiado tarde, mis hermanos, para luchar. Nunca es demasiado tarde para enmendar. Nunca es imposible matar el león dentro de ti. ¿Sí? Y pisar a ese león joven y el dragón bajo los pies. ¿No era el rey David, por ejemplo, un asesino y un adúltero? ¿No fue así? ¿Verdad que sí? Y sin embargo, mis hermanos, Dios le devolvió el corazón limpio y el espíritu libre. ¿Sí o no? Ahora, el Señor Jesús le hace una advertencia, les hace una advertencia más a los discípulos, que es también, esta advertencia es también para nosotros. Ve el versículo 20 de Lucas 10. Lucas 10, versículo 20. Dice: pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan. Jesús les advirtió, mis hermanos, que se regocijaran en lo que Dios había hecho por ellos. ¿Sí? Que vuestros nombres están escritos en los cielos, más que en lo que habían hecho por Dios. O sea, que no se regocijaran por eso. ¿Sí? Que los espíritus se les sujetaban. Algunas personas, mis hermanos, como le mencioné, se intoxican emocionalmente después de un servicio exitoso o la exhibición de poder espiritual. ¡Oh, qué tremendo estuvo la reunión de hoy! ¡Aleluya! ¿No? Y sí debemos de gozarnos, pero ¿de quién es el mérito? Es de Dios. Después de que Dios los utiliza de alguna manera, están arrogantemente impresionados con todo lo que hicieron por Dios. Nos sanamos ahí, ¿no? Y sanaron y oramos y sanaron, y están como el chavo, ¿no? Cuando empieza a patalear. ¿Y qué? ¿No? Dios quiere, mis hermanos, que siempre veamos que lo que Él hizo por nosotros siempre es mucho mayor de lo que podríamos hacer nosotros por Él. Es mucho mayor lo que Dios hace por nosotros, mis hermanos, que lo que nosotros podamos hacer por Él. Nosotros a veces aquí un guitarrazo y nos andamos equivocando y ahí está, se te sale un gallo y ¿qué? Y te bajas y te sientes ya, así como, yo soy el guitarrista, ¿no? Cálmate, no eres nadie. Yo soy el pastor. Nada, tranquilo, ¿no? Aquí el Señor es el que hace todo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, es bueno para nosotros, mis hermanos, ser moderados en la alegría que tenemos sobre nuestros talentos, ¿sí o no? Debemos de ser moderados sobre también los dones que Dios nos ha dado o sobre nuestro éxito. Continúa diciendo el versículo 20, dice: sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Todo el pueblo de Dios, mis hermanos, comparte esta alegría. Y según la estimación de la tierra, algunos servicios tienen más éxito que otros, pero esta alegría une a todos los creyentes. ¿Cuál es esa alegría, mis hermanos? ¿Cuál? Que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Eso debería de causar alegría. ¿Están alegres, mis hermanos? ¿Sí? ¿O están pensativos? Entonces todo esto, mis hermanos, que acabamos de estudiar, que acabamos de ver, todo esto trajo un regocijo a Jesús cuando vio la obra de Dios en su pueblo.
Vea el versículo 21 de Lucas 10. En aquella misma hora Jesús, ¿qué? Se regocijó en el Espíritu. Jesús estaba genuinamente emocionado, mis hermanos. Literalmente, el griego antiguo dice que estaba encantado con alegría. Eso es lo que dice. Y ese singular ejemplo específico de Jesús de regocijo, mis hermanos, fue sobre la obra de sus siervos, que por fin habían creído sobre la autoridad delegada que Jesús les había dado. Y también estaban actuando con fe, ¿sí? Porque llegaron gozosos. Aún hasta los demonios se nos sujetan. Y el Señor se regocijó, dijo, ya están aprendiendo, ya están creyendo, ¿sí? Porque sin fe, mis hermanos, es imposible agradar a Dios. La palabra griega, mis hermanos, para regocijo es refiriéndose a un regocijo excepcional y gran alegría. Jesús se regocijó fuertemente, mis hermanos, pero también se regocijó profundamente en el Espíritu. Y continúa diciendo el versículo 21, y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. La alegría de Jesús, mis hermanos, le hizo orar. ¿Se fija? Le hizo orar. Alabó a Dios el Padre por su sabiduría, por su plan y por su propia relación única con Dios el Padre. Y dice, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Jesús, mis hermanos, se regocijó de que personas improbables fueran enseñadas por Dios, así como usted comprenderá, así como yo comprenderé, y que fueran utilizadas por Él. ¿Sí? Y Él quiere hacer lo mismo con nosotros, mis hermanos. Quiere usarnos. Él nos ha delegado la autoridad para aullar sobre serpientes y escorpiones, mis hermanos, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Dios, mis hermanos, se deleita en usar lo débil y necio del mundo para confundir a los sabios. A ver, levanten su mano todos los débiles y necios del mundo. Dios nos quiere usar a nosotros, mis hermanos. Si no me cree, vaya a Primera de Corintios, dejando un apartado ahí en Lucas. Primera carta a los Corintios 1:27. Primera de Corintios 1:27. ¿Qué dice? Sino que lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. ¿Qué acaso los discípulos no eran del vulgo? Es decir, que ellos no habían ido a la escuela, pero Dios los usó con poder y eran porque estaban con el maestro. Dice el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. 29 dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, no se la crea, hermano, Versículo 22 de Lucas 10. Ya estamos terminando, mis hermanos. Dice Lucas 10:22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Jesús habló, mis hermanos, de su unidad con el Padre. Y continúa diciendo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo. Jesús, mis hermanos, habló de su relación especial con el Padre. Y aquel a quien el Hijo, continúa diciendo, ¿verdad? El versículo 22, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Jesús habló, mis hermanos, de cómo Dios nos permite tener una parte de esa relación especial. ¿Sí? Y vamos a ver enseguida en el versículo 23 y 24 lo que Jesús les dice a los discípulos de la bendición única que tenemos los discípulos. ¿Cuántos son discípulos? Ve el versículo 23. Y volviéndose a los discípulos, o sea, oró, levantó su voz orando al Padre,
lleno de gozo, y luego se voltea con los discípulos y vea lo que les dice. Bienaventurados los ojos que ven lo que ustedes ven. Los discípulos, mis hermanos, vivieron un tiempo único y era bueno para ellos que se dieran cuenta de que era una bendición especial ser parte de la obra del Mesías, mis hermanos. Y es lo mismo que Dios quiere, que nos demos cuenta que somos, o que nos demos cuenta de que somos una bendición especial, que somos parte de la obra del Mesías. ¿Sí? Y Jesús era la cima, mis hermanos, a la que la historia había estado subiendo, la meta a la que habían estado marchando, el sueño que habían perseguido a los hombres de Dios. Ese era Jesús. Y ve el versículo 24. Porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. Los grandes hombres, mis hermanos, del Antiguo Testamento habrían deseado ver el ministerio de Jesús y ministrar con él o por él. ¿Sí? Uno puede considerar como, por ejemplo, el rey David. Le hubiera encantado ver a Jesús, al rey David, hacer las cosas que hizo, y cómo Isaías hubiera deseado escuchar quizá lo que Jesús decía. ¿Sí? Y ya para concluir, mis hermanos, y se vaya a descansar a casita, nuestra época tiene privilegios especiales y es bueno ver las bendiciones de nuestro tiempo actual, mis hermanos, ¿sí? Considerando el trabajo de los 70 discípulos que fueron enviados, como se describe en Lucas 10, muestra formas en que podemos salir a servir a Jesús y difundir su mensaje. Y yo les voy a mencionar todo lo que se menciona en Lucas 10. No, pero no lo voy a leer todo, no se asuste. Hacemos el deber sabiendo cuán grande es el trabajo, ¿sí? Porque dice Jesús, la mies es mucha. Hacemos el trabajo sabiendo que tenemos un deber importante, porque dice que los obreros son pocos. Hacemos el trabajo con mucha oración, porque ¿qué dijo Jesús ahí en el Lucas 10? Rogad al Señor de la mies. Debemos de ir y hacer el trabajo, porque ¿qué fue lo que Jesús dijo? Vayan, id, les dijo, ¿verdad? Hacemos el trabajo haciéndonos vulnerables, dejando que Dios sea nuestra fuerza, porque el Señor nos envía como corderos en medio de lobos. Hacemos el trabajo, mis hermanos, sin depender de nada excepto del Evangelio y del poder de Dios, porque el Señor dijo que no llevara nada, ¿sí? Solamente dependemos del poder de Dios. Hacemos el trabajo sin permitir que las obligaciones sociales obstaculicen nuestro trabajo, porque Jesús les dijo, cuando vayan por el camino, no saluden a nadie. Hacemos el trabajo, mis hermanos, esperando que Dios traerá ayuda y provisión. ¿Por qué? Porque les dijo que en cualquier casa donde entren, y vean lo que sigue, les dijo, coman y beban lo que les den. Es decir, que hacemos el trabajo sin obsesionarnos por cosas pequeñas. Hacemos el trabajo, mis hermanos, buscando ministrar a toda la persona con el poder de Dios, porque dice que debemos de sanar a los enfermos. Hacemos el trabajo, mis hermanos, predicando que el Rey y su reino están aquí. Porque ¿qué les dijo Jesús a los discípulos? Vayan y díganles, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y mientras hacemos el trabajo, mis hermanos, no perdemos el tiempo con los que rechazan el Evangelio, porque Jesús les dijo, mas en cualquier ciudad donde entren y no les reciban, salgan por sus calles. Hacemos el trabajo, mis hermanos, recordando a quién representamos. El que por vosotros, dice Jesús, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que de vosotros desecha, a mí me desecha. ¿Sí? Hacemos el trabajo, mis hermanos, esperando que Dios haga más de lo que esperamos, porque dice que los discípulos regresaron gozosos. Hacemos el trabajo sabiendo que Jesús tiene mucho gozo cuando hacemos su trabajo.
Jesús, mis hermanos, se regocijó en el Espíritu. Así que ya lo sabe, hermano, Dios nos ha dado autoridad. Él nos ha dado su autoridad. Póngase de pie, mi hermano, vamos a orar. Señor, tú nos has dado la autoridad, Señor. Nosotros en ocasiones hemos dudado de tu poder. Tú has delegado tu autoridad sobre tus hijos para hollar sobre serpientes y escorpiones que hay en nuestro corazón, sobre ese pecado que no nos permite avanzar, sobre ese vicio que no nos deja acercarnos a ti. Hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, porque el enemigo es astuto. Él viene y nos engaña. Él viene y si logra engañarnos, Él ha ganado y nos ha desviado del propósito que Dios tenía para nosotros. Y somos tan fácilmente engañados que en ocasiones creemos las mentiras del diablo. Y creemos que estamos bien, que no pasa nada, que podemos seguir caminando como si no pasara nada. Pero tú, Señor, eres paciente ciertamente, eres tardo para la ira, pronto en misericordia. Pero algún día, Señor, tú juzgarás a cada uno de nosotros por nuestras acciones, aún por cada palabra ociosa que haya salido de nuestra boca. Sabemos, Padre, que podemos vivir engañados, pero tú nos has dado la autoridad, Señor, para hollar sobre serpientes y escorpiones. En esta época donde existe la tecnología, donde hay más fácil, donde con más facilidad podemos ser engañados, podemos tener distracciones y apartarnos de ti. En esos tiempos tan difíciles, Señor, el tiempo se agota y no tenemos el tiempo para perderlo, Señor. Ya no debemos de perder el tiempo en pequeñeces, en tonterías. Tú vienes pronto, Señor, y no podemos asumirnos en nuestros pensamientos. Y no podemos tampoco quedarnos estancados en nuestro orgullo, porque gracias al orgullo fue que Satanás cayó. Fue razón por el orgullo que Satanás fue enviado a la tierra. Es por eso que él perdió toda autoridad. Satanás perdió mucho por el orgullo. Y que nosotros, mis hermanos, no nos encontremos siendo orgullosos en nuestro corazón, porque Dios nos usa poco o mucho. Recuerda, hermano, que todo lo que haces, que todo lo que eres, es porque Dios lo ha permitido. ¿Por qué no levantas tus manos al Señor y le das gracias? Le dices: Señor, gracias. Gracias porque todo lo que tú permites sé que ayuda para bien a los que te amamos. Señor, a partir de la prueba, a partir de las circunstancias adversas que pudieran presentarse, yo sé que tú lo permites en mi vida con un propósito de que yo llegue a la madurez, que alcance la madurez espiritual, que mi fe hacia ti crezca aún más, Señor, porque tú eres quien nos lleva al desierto para probar nuestros corazones si hemos o no de guardar tus mandamientos. Aquí estamos, Señor, delante de ti, nos ponemos delante de ti, Señor. Tú conoces los pensamientos, tú conoces nuestros corazones, de todos y cada uno de nosotros.
conoces las intenciones de nuestro corazón. Y en muchas ocasiones las intenciones de nuestro corazón no son buenas, son perversas, Señor. Pero delante de ti queremos ponerlos a cuentas y decirte, Señor, que nos perdones. Si hay algo, Señor, en lo que hemos fallado delante de ti, te rogamos, Señor, que nos perdones. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Te bendecimos en el nombre de Jesús.